Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues. Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro. Acompañanos, difundí, discutí estas ideas con nosotros y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos prendido el fuego. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Fragmento del poema Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, de Susy Shock. A esta altura de la cuarentena, si algo tenemos en claro, es que expuso con muchísima más crudeza un amplio abanico de desigualdades que las mujeres y disidencias venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. El caso de la comunidad travesti trans es uno de los más delicados, ya que las condiciones de marginalidad a las que tienen que sobrevivir día a día son realmente extremas. Es por eso que en este quinto episodio de Arde Podcast queremos reflexionar sobre las deudas pendientes de esta sociedad para con ellas, y, en particular, sobre el derecho al trabajo. ¿De qué se trata la identidad travesti? Loana Berkins, en primera persona, lo explicaba así. Yo creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad, ¿no? Que esto que sosteníamos, señora, que sí es posible. Primero, la genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer no solo porque tenés una vagina, solo porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Y lo mismo pasa con nosotras. Entonces, no solo por nacer con un pene, per se somos varones. No, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad. El género es movible. Pasado 9 de mayo de 2020 se cumplieron 8 años de la sanción de la ley 26.743 de identidad de género. Una enorme conquista resultado de la lucha incansable de las organizaciones travesti trans. Esta ley marcó un precedente histórico para la región, e inclusive a nivel internacional, ya que reconoce que toda persona debe ser tratada de acuerdo con su identidad de género autopercibida, y en particular posibilita la rectificación de los datos personales en el DNI si así lo quisiera. Como pasa con muchas de las leyes más progresistas que tiene nuestro país, su existencia se la debemos a la organización popular. Pero sabemos que si bien el reconocimiento formal de derechos es importante, de ninguna manera es suficiente. Resulta indispensable que estas leyes estén acompañadas de políticas públicas
que efectivicen esos derechos y que mejoren, en los hechos, las condiciones de vida de esas personas. Hoy, en muchísimos casos, los derechos que establece la ley son vulnerados sin que existan consecuencias jurídicas ni sociales para quienes ejercen esta violencia. La falta de acceso a la educación, la salud y la vivienda son moneda corriente para esta población, sin mencionar los constantes ataques de odio, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de otros sectores reaccionarios de la sociedad. Según el Observatorio Mumalá, en lo que va del año se registraron al menos 40 transtravesticidios sociales, es decir, muertes evitables por exclusión social. En la base de todas estas vulneraciones aparece con claridad una negación histórica a este colectivo, la del acceso a un empleo formal. Para profundizar sobre estos temas, hablamos con Tania, activista trans, activista lesbiana, educadora popular e integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Para comenzar, queríamos preguntarte, ¿cómo está viviendo la comunidad trans travesti la cuarentena y qué cuestiones han visto agudizarse? El acceso al trabajo es una de las problemáticas más grandes que atravesamos como colectivo y en este momento se recrudece muchísimo más. Muchas compañeras que su única fuente de ingreso la han encontrado en la prostitución o en el trabajo sexual, en este momento se encuentran sin ninguna posibilidad de ejercerlo. Muchas compañeras también que optan por trabajos autogestivos, emprendimientos, tampoco tienen la posibilidad de generar ingresos, a lo que se suman los problemas, digamos, de siempre, lamentablemente, que tenemos como comunidad, que es también la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, y también las escasas políticas públicas, es decir, siendo una comunidad tan expulsada o no tenida en cuenta en líneas generales, imagínense en esta situación de cuarentena, se recrudece mucho más, y lo que vemos, la cantidad de redes, de redes trans que se han formado en estos últimos 3 meses y ya más, que van de cuarentena. Y también el faltante de hormonas, que ya viene desde octubre de 2019, se ha recrudecido muchísimo en esta época de cuarentena. ¿Cuáles son algunas de esas redes de solidaridad que se crearon? Puedo nombrar la del Gondolín o la de la Mocha Celis, compañeros que están poniendo al hombro un montón de tareas que deberían ser tareas reconocidas del Estado, por lo menos, y que frente a la ausencia de estas políticas se terminan realizando, digamos, ad honorem y porque no soportamos ver a compañeros que la estén pasando mal. ¿Cómo ves el impulso que al parecer tendrá en el Congreso la discusión sobre un proyecto de ley de inclusión laboral trans y travesti? La ley de inclusión laboral trans es una demanda urgente que se tiene que garantizar ya desde el Estado, y que además es necesario que se realice una supervisación, y no solamente de esta ley puntual y puntualmente del colectivo trans, traba, no binario. Algo en general, es necesario que las políticas públicas también sean llevadas adelante, pensadas y ejecutadas por la población destinataria, porque si no siempre terminamos viendo que faltan cosas, que realmente no termina significando cambios reales en la vida cotidiana de esas personas. Es decir, que es necesario la organización y la participación como colectivo en nuestras demandas. Es urgente. También nos gustaría preguntarte, ¿qué otras demandas tienen como colectivo hacia el Estado? Que se garantice el acceso real a las leyes que ya hemos conseguido y que se actualicen también algunas. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral es súper binaria, no contempla nuestras identidades, le faltan un montón de vueltas aún. La ley de identidad de género lo mismo, si bien no es binaria en su concepción, después en las reglamentaciones sí lo es. Por ejemplo,
para poder cambiar de género en el documento solamente hay 2 posibilidades, puedes cambiar de varón a mujer o de mujer a varón, ahí falta un trayecto enorme. El acceso a la salud integral también tiene que está garantizado por la ley, pero no se cumple realmente. Para cerrar, Tania nos comparte esta reflexión. Es una crisis más de este sistema que constantemente fracasa y que quienes pagamos los platos rotos somos siempre la clase trabajadora y los sectores más explotados. Entonces, como colectivo trans, no será también necesario que seamos parte de una gesta de otro tipo de sistema que no sea este heterosis patriarcado capitalista y colonial. Según un informe realizado en 2014 por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, en conjunto con Fundación Huésped, solo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales. La gran mayoría vive de la prostitución o el trabajo sexual, actividades de gran riesgo, sobre todo en el contexto actual. Por esta razón, desde 2015 y con Diana Zacayán como pionera, el acceso al empleo formal viene siendo una de las luchas más importantes impulsadas por este colectivo. En este sentido, el pasado 23 de junio se realizó por primera vez una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de comenzar a trabajar sobre los diferentes proyectos de ley de inclusión laboral travesti-trans que actualmente tienen estado parlamentario. En ese contexto se pudo escuchar a diversas referentes, como es el caso de Karin Tuma, secretaria de Identidad Trans, Travesti, Intersex y No Binarie de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, quien inició su intervención aportando datos sobre la situación de empleo actual que vive el colectivo. Señores diputados, nuestra población sigue viviendo en situación de emergencia social. El 91% de nosotros no tiene un trabajo formal, el 85% de las mujeres y feminidades trans y travestis ejercemos o hemos ejercido el trabajo sexual o la prostitución para sobrevivir. El 64% no tenemos cobertura de salud. El 58% hemos sufrido violencia policial y nuestra expectativa de vida es de solo 36 años. Señores diputados, ¿conocen algún otro grupo social con estas estadísticas? La respuesta está encripta en nuestros cuerpos. No. Claro que muchos argentinos han estado o están sin empleo, pero cuando la economía mejora, el desempleo en el resto de la sociedad baja. Para el resto, nunca para nosotros. Porque la discriminación laboral que sufrimos es estructural. No depende de las crisis internacionales o las malas políticas económicas de un gobierno. Solo se ven agravadas por estas. Nuestra exclusión encuentra fundamentos en la discriminación y el odio instalado en la sociedad durante décadas con complicidad del Estado. Sobre la importancia del acceso a un trabajo formal, cuenta. Estamos convencidos de que el acceso al trabajo formal es un derecho multiplicador. Con el acceso al trabajo registrado viene el acceso a la alimentación, a una obra social, a una jubilación, a sindicalizarnos y a una vivienda. Por eso nuestros sueños se condensan en un solo reclamo. Queremos trabajar. La inclusión laboral formal trans y travesti constituye el capítulo más importante de la tan postergada reparación histórica del Estado para con nosotros. La Liga LGBTIQ+ de las provincias es una de las coaliciones que impulsa el proyecto de ley Loana Berkins de promoción del empleo formal para personas travestis y trans. Este proyecto es uno de los más ambiciosos, y así lo explica Claudia Vázquez Aro, presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de la Argentina, otro de los espacios que respaldan este proyecto. El proyecto de ley Loana Berkins de inclusión laboral formal travesti y trans que vengo a apoyar en representación de centenares de compañeros de todo el país es el fruto de esa lucha colectiva.
Juntes y de la mano de la compañera Gaby Esteves, pensamos este proyecto que este año ingresó por tercera vez a la Cámara. Colectivamente también porque apostamos por el paradigma de la inclusión por sobre el de cupo. No es una mera cuestión nominal. El proyecto que impulsamos incluye el cupo laboral en el ámbito público, pero lo excede. Entendemos que no alcanza con que algunos de nosotros ingresemos a trabajar al Estado. Las empresas no van a imitar esta decisión por arte de magia. Se requiere también allí de la presencia estatal para garantizar que nuestra inserción laboral no se limite al ámbito público. Queremos poder trabajar en cualquier ámbito, público o privado, y en cualquier rubro, no solo aquellos históricamente designados por el heterocispatriarcado, para nosotros, que son los más precarizados. Y es aquí y ahora donde se requieren políticas públicas de incentivo económico a las empresas para que nos contraten, así como apoyo al emprendedurismo, al cooperativismo travesti trans. En síntesis, cupo estatal sí, pero en el marco de una política integral de inclusión laboral formal para nuestra población. En relación a la importancia de una ley integral, habló también Daniela Candelaria Sajama, referenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Yo creo que esta ley tiene que ser una ley integral y abarcar más allá de lo que es el trabajo, porque si bien por ahí hay personas que ingresaron a trabajar en instituciones públicas y privadas, estas instituciones no estuvieron debidamente capacitadas, no estuvieron sensibilizadas y se produjeron hechos de discriminación en dichos lugares. Entonces, yo creo que la ley es importante, pero también es importante el trabajo territorial de las organizaciones, del Estado, de los diferentes ministerios, para empezar a realizar un cambio profundo, un cambio social que nos ayude a nosotros a desarrollarnos libremente, tanto en nuestro ámbito laboral, tanto en la salud, en la educación. Por eso me parece sumamente necesario que la ley, haya una ley, que también hayan herramientas territoriales para trabajar esas leyes, porque muchas veces las leyes duermen en los cajones, son letras muertas y las organizaciones o las personas no se ponen, digamos, al pie del cañón para reclamar y para hacer cumplir esas leyes. Por otro lado, también mi preocupación es el tema de las mujeres trans mayores que no tuvieron acceso a la educación. Hubo mucha polémica también en nuestra provincia al hablar del tema de la idoneidad en el proyecto. Reconocemos que hay mujeres trans que son mayores, que no tienen formación ni terminaron estudios secundarios, y con una consultora de recursos humanos trabajamos lo que es inclusión en la diversidad desde las habilidades blandas que utiliza así recursos humanos, para que las personas se pueda evaluar otras capacidades de la persona, por ejemplo el compromiso, ¿cómo se dice? Compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, y bueno, y todas esas habilidades que también se pueden tener en cuenta a la hora de incorporar a una persona trans, por más que no tenga los estudios secundarios finalizados. Si bien desde 2015, con la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en la provincia de Buenos Aires, otras provincias y municipios legislaron en este sentido, en la mayoría de los casos estas leyes no fueron implementadas. Por eso, vemos que es fundamental que se sancione una ley nacional que equipare derechos para todos independientemente de dónde viven, y que a su vez funcione como una herramienta de presión para exigir su cumplimiento en todas las jurisdicciones. De la misma forma, es importante que no se restrinja a un cupo en el Estado, sino que apunte a una real inclusión en el ámbito educativo y laboral, tanto público como privado. Los
Los derechos humanos deben ser garantizados a todos por igual para poder desarrollar una vida digna. Por eso, contanos qué te pareció este capítulo. Escuchá el próximo episodio sobre educación sexual integral en cuarentena y sigamos en contacto. La cuarentena sigue desnudando las violencias y desigualdades estructurales de la sociedad. El mandato de la cis heterosexualidad obligatoria es uno más. Queremos que nos cuentes. ¿Te parece importante que se sancione una ley de inclusión laboral travesti-trans en Argentina? ¿Por qué? Mantengamos prendido el fuego. Arde. Seguinos en Anchor, iVoox y Spotify. Los episodios salen quincenalmente. Unite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como @ardepodcast. Y en Twitter, Instagram y Facebook como Abriendo Caminos.